Bienvenidas y bienvenidos a la sesión El respeto a la ley comienza por de la estrategia Aprende en Casa 3. Soy la maestra Nancy Castillo López y los acompañaré en el camino hacia el logro de sus aprendizajes. Para reducir los contagios por COVID-19 es importante seguir con las medidas sanitarias como el uso correcto del cubrebocas, lavarse las manos con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos y mantener la sana distancia. Solo así lograremos poner un freno a la propagación del virus. Recuerden, si me cuido yo, cuido a las y los demás. El propósito de la sesión es que identifiquemos a la justicia no solo como un aspecto relativo a las leyes, sino como el medio y un fin para el respeto, la procuración y la defensa de los derechos humanos. Registren dudas, inquietudes o dificultades que surjan a lo largo de la sesión. Estas las pueden resolver al revisar su libro de texto o al reflexionar en torno a lo expuesto aquí. Alisten sus materiales, no olviden lavarse las manos antes y después de trabajar con ellos. Necesitarán su libro de texto por si requieren hacer alguna consulta, su cuaderno u hojas blancas y un lápiz o bolígrafo para hacer anotaciones de ideas clave, preguntas y reflexiones. Para quienes tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, punzón y regleta. ¿Listas y listos? Ahora sí, comenzamos. El siglo XXI se caracteriza por inmensas transformaciones tecnológicas que han beneficiado a un gran número de personas, sobre todo a los habitantes de las grandes ciudades. Sí, a aquellos que adquieren productos y servicios en plataformas digitales, que compran todo tipo de mercancías como libros, juguetes y celulares, sin salir de su casa y tienen acceso a servicios de transporte con tan solo un clic. Los trabajadores de las plataformas digitales no tienen horarios fijos ni prestaciones como la seguridad social. ¿Es esto justo? Algunas de esas plataformas tienen sus propias normas, pero no cumplen con otras establecidas por la sociedad. ¿Les parece justo? Para averiguarlo, tendríamos que recordar qué es la justicia. Escuchemos y veamos qué respondieron algunas personas entrevistadas al respecto. Bueno, la justicia son normas jurídicas, sociales, implantadas por sus miembros para regir la conducta. Es buscar el equilibrio entre el bien y el mal. Un servicio que se le presta a la ciudadanía para su protección. Reglas y normas que se deben de acatar. Tener una igualdad. Lo que es equitativo para todos. La ley que nos rige. El ser imparcial, el ser justo. Es el sistema que nos rige para poder vivir en paz con todos los demás. En términos generales podríamos plantearla que va a depender del régimen político de una determinada nación o sociedad, valores que son considerados un tanto universales, ¿no? ¿Cómo relacionar las leyes que muchos desconocemos con la vida diaria? Bueno, las leyes emanan de la vida diaria. El mismo comportarse de la sociedad, sus mismos proyectos, sus mismos deseos, van forjando un camino, digamos, para seguir. Las leyes no son más que una dosificación, digamos, de esos deseos, de ese camino, de ese deber ser, y su formalización por parte de nuestro poder legislativo. Ahora, esta idea de que norma nuestra conducta algo escrito, da un poco la sensación de que eso escrito fuera algo así como muerto, frío, ¿no? Y no, las leyes continuamente están cambiando. No solo me refiero al nivel constitucional, sino a todo el cuerpo de leyes reglamentarias, etcétera, que componen en conjunto el sistema constitucional o de leyes de nuestro país. Qué gran variedad de respuestas las que dieron los entrevistados. Para algunas y algunos, la justicia está relacionada con normas, leyes y el sistema jurídico que nos rige y permite la convivencia. Otras y otros asocian la justicia con valores y metas como la equidad, la igualdad, el equilibrio y la imparcialidad. ¿Será así?
¿Recuerdan qué es la justicia? Según el gran jurista romano Ulpiano, la justicia es la voluntad firme y continuada de dar a cada quien lo que le corresponde. Pero ¿cómo podemos saber qué es lo que le corresponde a cada uno para ser justos? Pues la justicia está emparentada con dos conceptos bastante conocidos para ustedes: dignidad y derechos humanos. Como ya habrán recordado, la dignidad es la valía que posee un individuo por el simple hecho de ser humano. Por lo tanto, hablar de dignidad es reconocer que cualquier persona es valiosa y merecedora de respeto. De seguro están de acuerdo conmigo. Los derechos humanos son esas prerrogativas inherentes a los seres humanos que expresan necesidades vitales. Una mujer o un hombre tienen derecho a salud, vivienda digna, educación, diversión y un trabajo bien remunerado. En fin, a desarrollar todo su potencial y a relacionarse con las y los demás. Entonces, podemos concluir que la justicia tiene como uno de sus fines procurar que todas y todos tengamos lo necesario para desarrollarnos y alcanzar un bienestar integral en tres planos: el fisiológico, el de seguridad y el social. Para conocer estos tres planos, veamos el siguiente video. En el plano fisiológico, encontramos que tenemos derecho a acceder a alimentos y a un techo donde vivir, a ser atendidos si llegamos a enfermar, o, como en el caso que vivimos en la actualidad por la pandemia de coronavirus, tener acceso a un tratamiento médico y a una vacuna que nos proteja. En el plano de seguridad está el vivir una vida libre de violencia y un sano desarrollo psicosexual, pero también tener dónde vivir y un empleo que nos permita cubrir las necesidades básicas. Y en el social, el poder contar con lugares de esparcimiento y de aprendizaje, que además de desarrollarnos, nos permita convivir con otras y otros. La justicia se construye sobre esos principios universales y sobre la aspiración de los individuos, los grupos y las naciones por lograrlos. Entonces, ¿cómo podemos reconocer lo que es justo? A esta pregunta responde Francisco Trujillo Espinosa, un especialista en la materia. Escuchemos lo que nos explica en el siguiente video. En nuestro país la justicia implica que la sociedad brinde a cada uno de sus miembros las condiciones para que cada uno de nosotros crezca como ser humano y como sociedad lo más posible. En este sentido, todos nosotros como mexicanos tenemos derecho, debemos tener derecho, el derecho existe, debemos ejercer el derecho a la educación, a la salud, a la libre organización y comunicación, derecho a la información, todo este tipo de derechos que enriquecen nuestra vida y que nos hacen crecer como personas. Todo esto está, digamos, forma parte del concepto de justicia en nuestro país. Es una idea que se acuña bajo el nombre de justicia social. Particularmente, te decía, en México, esto es así porque México es la primera constitución, nuestra constitución actual, la de 1917, en donde este tipo de derechos se establecen en un orden constitucional. ¿Qué hace que se cumplan las normas de comportamiento social y las leyes en cada uno de los grupos a los que pertenecemos? Todo grupo social, digamos que se organiza alrededor de una imagen de autoridad, ¿no? La autoridad es la que cumple y vigila que el cumplimiento de las normas y de las vías de acción establecidas y deseadas por el grupo originalmente. Encontramos diferentes maneras o formas de la autoridad. Una autoridad, digamos, de hecho, la autoridad que, digamos, que ejerce el más apto, por ejemplo, entre los grupos naturales, por así llamarlos, como los grupos de amigos, los grupos de la cuadra, en fin, ¿no? Autoridad más bien tradicional, por ejemplo,
los jefes de familia, los jefes de algunos grupos tradicionales, como lo son algunos grupos indígenas, la autoridad moral, como la que tienen las personas ancianas, los viejos, los que saben, los que han ganado a pulso, digamos, ¿no? La capacidad de dirigir un grupo, y los diferentes tipos de autoridad legal, ¿no? Con la respuesta nos queda claro que la justicia se reconoce cuando la sociedad brinda a sus miembros condiciones para crecer, cuando se pretende el adecuado, proporcionado y equitativo reparto de los bienes o riquezas que produce y tiene una sociedad. Este tipo de justicia es en ocasiones difícil de alcanzar, ya que existe pobreza o pobreza extrema en gran parte de la población del mundo y solo unas cuantas personas poseen riqueza. En el caso de nuestro país, no basta con que se aspire a la justa repartición de la riqueza o de los bienes, incluyendo los derechos en las leyes. Se pretende, y es el fin que busca la justicia, que las personas tengan igualdad de oportunidades para que puedan ejercer sus derechos, que, como también recordarán, se encuentran plasmados en las leyes, de inicio en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cuando hablamos de igualdad de oportunidades, nos referimos a que cualquier persona, sin importar su condición, puede ejercer sus derechos y tenga las mismas oportunidades de prosperar. El ejemplo más claro de este tipo de justicia en este sentido son las becas. Reflexionen en el siguiente ejemplo. Según se estipula en el artículo 3 de la Constitución, todas y todos tenemos derecho a la educación. Sin embargo, existen familias de muy bajos recursos que no pueden enviar a sus hijos e hijas bien alimentados para que tomen sus clases. Buscando garantizar la igualdad de derechos, el gobierno les dota de una beca alimentaria, con la finalidad de que las y los adolescentes cuenten con recursos que les permitan adquirir productos básicos para favorecer una sana alimentación y lograr un desarrollo equilibrado de su persona en lo físico, cognitivo y emocional. Otro grupo social que también recibe apoyo para favorecer su desarrollo integral son los adultos mayores, quienes reciben una pensión que busca contribuir a mejorar su calidad de vida. Entonces, si la justicia tiene que ver con dar a cada quien lo que merece para lograr su bienestar, tal vez ahora se pregunten por qué algunos de los entrevistados que oímos al principio de la sesión la asocian con las leyes. Es importante que sepan que las leyes surgen con el propósito de regular a los individuos de una sociedad y que éstas se van adecuando a las necesidades sociales. Aunque hay que reconocer en algunas etapas de la historia de la humanidad, las leyes no fueron del todo equitativas. Por ello, la búsqueda constante de la justicia se pudo materializar al momento de surgir el concepto de derecho humano. Una vez que se conocieron las necesidades de las personas, los legisladores buscaron la manera de, basándose en la definición de Ulpiano, dar a cada ser humano lo que le corresponde y cubrir las necesidades que mencionamos y vimos en el esquema anterior, pero sin distinción cultural, social, étnica, condición, religión o de sexo. Ahora bien, la justicia no puede aplicarse a un solo individuo, es decir, si una persona vive como ermitaña, no puede haber justicia, ya que es necesario que exista una ley que busque el bien común o el bienestar para todas las personas en su conjunto y que conforman una sociedad. Por ello, se dice que la justicia está cimentada en valores como el respeto y el amor al prójimo. Es decir, si amo al prójimo, buscaré no solo mi bienestar, sino el de las demás personas a mi alrededor, de esas personas que no son mis amistades o familia, de esos seres que no conozco personalmente, pero que sé de sus carencias o conflictos. Son estos valores, el respeto, la justicia y la dignidad humana, los que deben tener los gobernantes y los legisladores. De ahí también que la justicia siempre se asocie a la solidaridad, a lo bueno y a lo que debe ser. Además de pretender una distribución equitativa con la justicia, se busca la igualdad, es decir, que la o las personas reciban lo correspondiente por lo que dan.
Por ejemplo, si alguien vende una casa, no sería justo que se le pagase con un auto o una motocicleta porque no corresponden a su valor. Entonces, si hablamos de igualdad, nos referimos a que debe existir un equilibrio entre lo que se adquiere y lo que se paga. Otros ejemplos de justicia referente a la igualdad son los contratos de trabajo, en los cuales el pago debe ser proporcional al trabajo que se realiza, o bien un contrato de red de Internet en el cual el servicio que se proporciona tiene un costo que se debe pagar, pero que no puede ser excesivo. En la justicia conmutativa, como se conoce a este tipo de justicia, las partes que intervienen son particulares, es decir, sujetos u organizaciones, pero no autoridades. El actuar con justicia también tiene como base las normas jurídicas y contempla muchos aspectos. Por ejemplo, en las normas se establecen derechos y obligaciones tanto para los individuos como para las y los gobernantes. Y por eso la justicia adquiere un tono legal. La justicia legal está presente al momento de dictar sentencia en un juicio. La o el juez, después de haber oído a las partes y analizar las pruebas que cada una aportó, tendrá que decidir sobre el asunto. Otro ejemplo de justicia legal es aquel donde una persona infringe o viola alguna ley y se hace acreedora a una sanción, que puede ir desde una multa hasta la privación de la libertad. ¿Quién vela entonces por el respeto a los derechos y la justa aplicación de la ley? Veamos y escuchemos más al respecto. Corre video. Es el Estado, a través de sus instituciones y funcionarios, quien debe respetar y garantizar los derechos humanos. Las personas que desempeñan funciones de autoridad en los distintos poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, tienen el deber de atender y resolver los problemas de la sociedad mexicana y, en general, de realizar acciones previstas en la ley para que todos vivamos mejor. Cuando funcionarios, autoridades o servidores públicos niegan, abusan o no respetan los derechos de las personas, están incurriendo en una violación. Y bueno, chavos, para continuar con este tema tan interesante, me gustaría hacerles otra pregunta. ¿Alguno de ustedes ha experimentado o ha sido testigo de una violación a los derechos humanos? A ver. Bueno, gracias. Bueno, sí, yo experimenté una. Cuando iba a entrar a primero de primaria, yo soy de otra religión, de hecho, y le pregunté al director que yo quería estar en esa escuela y él me dijo, no, aquí no aceptamos de esa religión, o sea, aceptamos puros católicos. Y yo con eso pues me sentí algo ofendido, así que me informé bien y fui a la CNDH, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una ahí que está por el centro. Y ya ahí me dieron apoyo y ya fueron con el director, lo llamaron y todo. Y bueno, gracias, pues me mandó una carta el director disculpándose. Y bueno, yo se la admití y le dije, sí, no se preocupe, cualquiera comete fallas. Y se lo agradecí mucho. Lo visto y escuchado en el video refuerza lo que hemos reflexionado hasta ahora, por lo que ya es momento de recapitular. Anoten en su cuaderno lo que es para ustedes la justicia, tomando en cuenta las ideas principales de esta sesión. La justicia, según Ulpiano, es la voluntad firme y continuada de dar a cada quien lo que le corresponde. La justicia es una virtud que deben cultivar los seres humanos y es un fin que debe buscarse de manera constante e incansable. Los conceptos justicia, leyes o normas, dignidad y derechos humanos están estrechamente relacionados, pues uno no podría funcionar sin la presencia de los otros. El bien común o bienestar social debe satisfacer las necesidades de los individuos en sus tres esferas principales: fisiológica, de seguridad y social. Existen tipos de justicia para procurar hacer respetar y restituir los derechos humanos. Uno de los fines más importantes de la justicia es el bien común, es decir, el bienestar social. Tal vez ahora ya podemos reflexionar en tres preguntas. ¿Cómo puedo ser justo? ¿Cómo puedo actuar justamente? ¿Y cómo puedo pensar antes de cometer una injusticia?
lo más seguro es que ahora sí tengamos claro que también somos responsables de dar a los demás lo que les corresponde, de procurar el respeto a la igualdad y de construir principios para procurar el bien de todas y todos. Estamos llegando al final de la sesión, pero no quiero despedirme sin antes recomendarles ver la película Gandhi, dirigida por Richard Attenborough, la cual les mostrará cómo este personaje hindú luchó por la justicia y el respeto a los derechos humanos, pero de una manera pacífica. Si les gusta leer, acérquense a 1984 del escritor británico George Orwell, para enterarse de una situación donde no se respetan los derechos humanos de los protagonistas. No olviden que para comprender más acerca de la justicia, pueden localizar información en páginas oficiales de organismos internacionales y gubernamentales. Ha sido un gusto trabajar con ustedes. Aún queda mucho por reflexionar y aprender, así que nos vemos pronto en otra sesión de la estrategia Aprende en Casa 3. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.